Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio con nuestro culto de adoración. Y para ello, hermanos, les invito a escuchar el llamamiento a la adoración que se encuentra en el Salmo número 24. Y dice así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén, hermanos. Vamos a encomendar este tiempo a nuestro Dios. Vamos a ofrecer este momento y a confesar nuestros pecados, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial que moras en los altos cielos, te damos gracias porque podemos estar aquí nuevamente ante tu presencia, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar como hermanos, como familia, unidos en nuestro hogar, alabándote, Señor. Gracias porque a pesar de las circunstancias, a pesar de esta pandemia, tú pones estos medios para que podamos seguir en comunión contigo. Gracias, Señor. También, Padre, te queremos pedir perdón por todo lo malo que hacemos, por nuestros pecados, Señor, porque aunque a veces queremos siempre seguirte, por más mínimo que sea la tentación, nos desviamos, Señor. Sin embargo, sabemos que tú eres misericordioso para con tu pueblo y que nos perdonas. Perdónanos, Padre, venimos arrepentidos ante ti. Purifícanos, Señor, y blanquea nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sabemos que así lo haces, que así lo harás. Oramos, Señor, nuevamente encomendándote estos momentos y también encomendándote a cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión, este video, y a los que quizá lo están viendo por primera vez. Señor, te pedimos que en estos momentos tú toques sus vidas y sus corazones para que puedan transformarse a ti. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. A continuación, hermanos, entonemos el himno número 471, Lléname, Señor. Busco por las aguas, así
Hermanos, nuevamente tenemos la bendición de darles la bienvenida a este momento tan especial. Es para nosotros un placer y un gran honor darles la bienvenida a estos momentos tan especiales. Siéntase, hermanos, los más afortunados, porque realmente lo somos por el sacrificio de Cristo Jesús. Sigamos gozándonos en nuestro Señor. Bienvenidos, hermanos. Entonemos el himno número 428, hermanos, para darnos la bienvenida. Mirad cuán bueno y delicioso es. Vamos a continuar, hermanos, y para ello vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 14. Jeremías 29, versículos 11 al 14. Y dice la palabra de nuestro Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Asimismo, hermanos, vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 30. Mateo 25, versículos 1 al 30. Y dice la palabra de nuestro Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado, y tendrá más, y el que no tiene, aunque lo tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Ahora, hermanos, entonemos el himno número 51, Porque tú eres bueno. Hermanos, escuchemos la exposición de la palabra que lleva por tema ¿qué es lo que quiere Dios de mí en estos momentos? Escuchemos con atención. Amados hermanos, vamos a hacer oración para que nuestro Dios sea quien dirija estos momentos, así que inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre nuestro, en esta hora estamos muy contentos porque nos has dado, Señor, la respuesta que nosotros tanto necesitábamos a través de Cristo Jesús. Señor, a través de este sacrificio nosotros somos declarados justos, nosotros somos declarados limpios y puros ante tu presencia. Y ahora también somos declarados parte de una familia, Señor, que pertenece a ti. Padre, sabemos que este es un lugar que nosotros no merecíamos. Es también, Señor, una cualidad que nosotros no teníamos y que no podríamos tener si no fuera por tu sacrificio. Es una realidad, Señor, que ni en sueños podríamos haber imaginado, pero tú has querido darnos, Señor, este regalo. Te agradecemos, Señor, por todo aquello que tú has hecho por nosotros. Pero, Señor, sabemos y somos conscientes que eso no solo puede quedar en tu actuar, no solo puede quedar en ese sacrificio, sino que eso causa una respuesta en nuestros corazones. De esta manera, Señor, en esta hora, la pregunta es, ¿qué es lo que tú esperas, Señor, de nosotros? ¿Qué es lo que demandas de nuestras vidas? Sé, Señor, que en muchas ocasiones tú has hablado a través de tu palabra, nos has instado, Señor, a tomar diversas acciones. Pero en esta hora, Padre, te pedimos que tú sigas hablando a nuestras vidas, que sigas, Señor, orientando nuestros corazones. Y de esta manera nosotros nos podamos seguir comprometiendo, podamos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo cautive nuestros corazones, que sea Él quien nos dé la fuerza y nos dirija para todo lo que tú nos demandes, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, como lo decíamos en la oración, hemos estado meditando en estos temas tan interesantes que son acerca de estas preguntas que nos hemos hecho constantemente.
Y lo maravilloso es que estas preguntas no han quedado solamente en eso, en preguntas, sino que el Señor nos ha respondido de una forma maravillosa. A través de su palabra nosotros hemos encontrado distintas respuestas a cada una de las situaciones que nosotros enfrentamos. Pero la respuesta más maravillosa la hemos estado meditando en la semana pasada, acerca de lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Día a día estuvimos siendo confrontados, estuvimos siendo también edificados a través de la exposición de la palabra. Y ahora el Señor sigue alimentando nuestro corazón. Eso sin contar también las veces tan especiales en las cuales nosotros personalmente nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos a nuestro Padre en oración y es así como Él nos dirige. Pero ante todo esto, hermanos, nosotros también necesitamos escuchar qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que Él nos está llamando a hacer. Y es precisamente lo que vamos a estar meditando en estos domingos que vienen, juntamente también con este domingo. Hermanos, Jesús ha resucitado. Nosotros no estamos sirviéndole a un personaje histórico, no estamos sirviendo tampoco a una idea filosófica ya muy concienzuda que entonces nos asombre con el solo hecho de escuchar alguna palabra para definirla. No, nosotros estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que un día fue crucificado, pero que no quedó ahí, sino que Él resucitó, de manera que todo lo que Él había dicho y todo lo que Él había hecho no quedó solamente en eso, sino que ahora nosotros conocemos que ese Dios vive. Jesucristo entonces vive y está con nosotros. Él ha mandado a su Espíritu Santo para que Él sea quien esté con nosotros. Él dijo que no nos dejaría huérfanos. Él dijo que su presencia no nos dejaría en ningún momento. Y Él lo ha cumplido. El Espíritu Santo está con nosotros. Y Él es ahora el que está dándonos respuesta, el que está dirigiendo a la iglesia, teniendo como cabeza a nuestro Señor Jesús. De manera entonces, hermanos, que en esta resurrección nosotros somos más que vencedores, tanto de las tentaciones, pero también de la muerte. El Señor nos ha dado esa victoria por medio de la muerte y resurrección que Él ha tenido. Qué maravilloso es predicar acerca de esta realidad. Pero, como bien lo decíamos, esto demanda una respuesta de nosotros. El plan de Dios se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Pero dentro de este plan, hermanos, nosotros también podemos aportar algo. Nosotros también hemos sido capacitados para aportar algo. Y de hecho, el Señor nos llama a eso. De manera entonces que vamos a entender este plan con este pasaje que ya hemos citado, Jeremías 29 del 11 al 14, para ir entendiendo poco a poco el plan general que el Señor tiene para cada uno de los miembros de su pueblo. Les voy a leer este pasaje en la traducción al lenguaje actual. Dice de la siguiente manera: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bendiciones, de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen de todo corazón. Estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Fíjense qué promesa tan maravillosa que incluso el pueblo de Israel la entendió y les edificó, pero que ahora nosotros también entendemos y nos edifica en gran manera. Porque sabemos que cuando Él dice que el pueblo de Israel se ha dispersado por muchas naciones, comprendemos que ese pueblo también somos nosotros. Nosotros somos parte del pueblo que el Señor ha comprado con sangre. Y llegará un momento en el cual ya de todas las naciones que ahora conocemos nos reunirá y ahora seremos una nación guiada, gobernada por su santo poder. Entonces, hacia allá es donde nosotros estamos avanzando. Durante toda la historia, la iglesia, también el pueblo de Israel ha sido disperso, ha sido perseguido. Pero el Señor dice: yo tengo en cuenta cada una de esas circunstancias.
Y no creas que te dejaré allá, sino que te traeré. Los juntaré nuevamente y entonces restauraré a toda la nación. Hermanos, estamos dentro de ese plan. El Señor está en este momento permitiendo distintas circunstancias, pero llegará el momento en el que Él regresará y entonces nos reunirá a cada uno de nosotros y ahí serán las bodas del Cordero, la gran fiesta a la cual nosotros hemos sido invitados. Nos reunirá para gozarnos juntamente con Él. ¡Qué maravilloso es esto! Desde el Antiguo Testamento esto se ve y ahora se está viendo también en una promesa que Él ha hecho, que es regresar por segunda vez. Es lo que estamos esperando. Jesús entonces resucitó y todo lo que Él ha dicho hasta ahora se ha cumplido. Todo lo que Él ha dicho lo hemos visto y estamos seguros que más adelante se seguirá cumpliendo todo lo que Él ha dicho. Siendo así, hermanos, teniendo esta garantía, teniendo esta promesa tan maravillosa de parte de nuestro Dios, vamos a tocar 3 puntos en específicos en este pasaje de Mateo 25 del 1 al 30. El primer punto, hermanos, es Dios quiere que estemos preparados para su regreso. El segundo punto que vamos a estar tomando en cuenta el día de hoy, queridos hermanos, es Dios quiere que le sirvas por medio de los dones que nos ha dado. Y el punto número 3 y final, Jesús vendrá por segunda vez. ¿Qué cuentas entregarás? Siendo así, hermanos, ya poniendo en claro esta estructura que vamos a seguir, vamos a comenzar. Primeramente, el primer punto que he mencionado, Dios quiere que estemos preparados para su regreso. Fíjense bien cómo a través de su palabra el Señor nos expone algo que se vivía comúnmente dentro del contexto en donde nuestro Señor vivía, que es las bodas. Las bodas eran un evento muy tradicional, pero a la vez muy significativo. Pero antes de eso, vamos a hablar acerca de una realidad que Él está exponiendo en 2 de estas parábolas. Y esta realidad es que el reino de Dios se ha iniciado, pero aún no sabemos cuándo se consumará completamente. Es una realidad que el Señor Jesús ya ha venido y por lo tanto su reino ya está en nuestras vidas como cristianos, pero no sabremos cuándo Él regresará por segunda vez y completará esta obra que Él ha comenzado. Entonces, Él nos pide que estemos atentos porque esta obra se continuará. Esta obra llegará a un fin y seguirá creciendo. Pero mientras tanto, para que sigamos dentro de esta obra, necesitamos estar sirviéndole, necesitamos estar inmersos dentro del trabajo de la iglesia. Porque si por alguna razón nos llegamos a distraer, precisamente pasará lo que le pasó a estas 5 mujeres imprudentes que no prepararon aceite. Ya hemos leído lo que dicen estos pasajes. Ahora vamos a resaltar los puntos que nos llaman la atención, los puntos a los cuales nuestro Señor nos quiere dirigir. Primeramente vamos a entender, hermanos, cómo es que se realizaba una boda en tiempos de Jesús. Y esto en base a lo que se ha podido investigar de algunos textos en la Biblia que vienen. En resumidas cuentas, una boda se celebraba de la siguiente manera. Primeramente, era el día del compromiso, en donde se establecía la fecha para la boda. Generalmente en estos momentos es cuando el novio pagaba una dote y además pagaba un dinero, por decirlo así, por el dinero que el padre estaba perdiendo, por el ingreso que la chica o la hija significaba para la familia. El novio, por decirlo de esta manera, daba ese dinero. Entonces, dando estos 2 pagos, el novio ya podía continuar con lo que seguía de la tradición. Pero si el novio en dado caso era pobre y no tenía cómo pagar, bueno, lo que hacía es que se ponía al servicio del padre y en este servicio es como pagaba ese dote. Ahora, en este día se establecía la fecha para el día en el cual se iba a realizar la boda. Generalmente después de esta fecha del compromiso se esperaba un año.
en donde en ese año se estaban dando todos los preparativos. En este caso, la novia durante todo este año se preparaba, se vestía de novia, se guardaba para su esposo y de esta manera también se preparaban todas las cosas para la boda. Del lado del esposo, lo que él realizaba es que iba a la casa de su padre, a la propiedad que ya se había determinado, y todo esto se preparaba para que ellos pudieran vivir ahí juntos. Entonces, de esta manera, durante un año ellos estaban preparados. Lo que sucedía, según algunos datos que pude investigar, es que el padre en estas ocasiones era el único que sabía cuál era la fecha exacta. El padre del novio. Entonces, cuando el padre del novio consideraba que ya todo estaba preparado para la boda, entonces enviaba a su hijo para que vaya por su novia, por su futura esposa. Entonces, en este caso, el hijo salía juntamente con un desfile. Y estas personas que iban con él, generalmente le acompañaban en la noche con lámparas. Ya cuando el novio estaba próximo a llegar, era anunciado. De esta manera, la novia, que no sabía cuándo era el día en el cual iba a llegar el novio, sino que a través del anuncio y a través de esa preparación que ella ya tenía, es como iba a salir al encuentro del novio. Entonces, el novio era anunciado y la novia salía a su encuentro. Cuando esto sucedía, el novio tomaba a su novia y iban los dos a la casa del padre del novio, donde se celebraría la boda ya como tal y también se llevaría a cabo la consumación de esta unión. Fíjense todo este simbolismo, todas estas prácticas que se tenían en cuenta. Es así como se realizaba una boda. Ya la celebración aproximadamente duraba unos 7 días y conllevaba distintas cosas. Pero no nos vamos a enfocar en ese punto, sino vamos a enfocarnos en el punto en el cual el padre envía a su hijo por su amada, por su novia. Fíjense cómo Jesús toma esta práctica para explicarle a sus discípulos cómo iban a suceder las cosas. Fíjense qué maravilloso es esto, porque precisamente es como ahora están sucediendo las cosas. El novio ya ha dado el precio por su amada. Y de esta manera el novio ha salido para preparar lugar donde pueda vivir él y su esposa. De manera que el novio va a regresar. Para eso, la novia tiene que estar preparada, porque no sabe en qué momento regresará. En este caso, hermanos, nosotros podemos entender muy bien qué es lo que está queriendo ilustrar nuestro Señor Jesús, que es su segunda venida. El Señor ha pagado con sangre el precio por su amada, que es la iglesia. El Señor lo ha dado todo para que la iglesia ya sea restaurada, sea comprada, y ahora en este tiempo la iglesia debe estar preparándose para ese gran día de las bodas del Cordero. Entonces la iglesia en estos momentos vive en esa preparación y no sabemos cuándo es cuando el novio regresará nuevamente, pero eso no significa que nos debemos dormir o que debemos dejar de prepararnos, o porque ya tardó mucho quizá ya no venga. Eso no es una realidad. El Señor vendrá. Entonces, en este caso se menciona a 5 mujeres prudentes y 5 mujeres que no hicieron lo que deberían haber hecho. 5 mujeres que sí prepararon el aceite para tener luz durante esta vigilia que ellos iban a hacer en compañía del novio y de todo el desfile. Fíjense qué interesante. ¿Cómo es que el Señor ilustra esto de esta manera tan entendible? Ahora, el Señor nos dijo en unos capítulos atrás, específicamente en Mateo 5:14, en el Sermón del Monte, nos dice: ustedes son la luz del mundo. Una luz no se puede esconder, sino que se pone en alto para que alumbre. Entonces, eso es lo que el Señor nos dijo que nosotros deberíamos estar realizando constantemente. Pero ahora, las lámparas en este tiempo no eran lámparas que ahora nosotros podemos disponer de ellas
en el momento que querramos, que prenden porque tienen pilas que duran muchísimo tiempo, sino que en ese tiempo eran lámparas de aceite. De esta manera, las personas que querían luz durante la noche tenían que comprar aceite constantemente y llenar sus lámparas de aceite constantemente. Porque si no llenaban constantemente sus lámparas, ellos iban a pasar la noche totalmente oscura. Ahora, cuando el Señor nos dice que nosotros seamos luz en el mundo, nos está diciendo que para que nosotros podamos ser luz necesitamos aceite. Y ese aceite es la presencia de nuestro Señor, es la comunión con nuestro Señor. Entonces, el aceite está significando ahí que cada uno de nosotros debemos estar en comunión constante con nuestro Dios. Si nosotros queremos ser luz a las naciones, si queremos ser luz a nuestra familia, entonces debemos estar llenando constantemente nuestro corazón de ese aceite que es el Espíritu Santo dado por nuestro Dios. ¿Y cómo es esto? A través de la comunión constante. De manera entonces que estas 5 novias que no estaban preparadas es porque realmente ellas no estaban en esa comunión constante, en esa espera, en esa cercanía, y no tenían conciencia de que verdaderamente el novio iba a llegar y que para esto ellas tenían que estar en comunión. Y esto se puede ver de una forma más reflejada cuando ellas tocan a la puerta, cuando ellas llaman al esposo y entonces él les dice, yo no las conozco. ¿Por qué? Porque no había una comunión constante entre ellos. Así que, como frase ante todo esto, nosotros podemos decir, para poder ser luz debemos acudir a la fuente de aceite constantemente. Estas mujeres entonces representan cómo parte de los que se dicen ser cristianos realmente no viven en una comunión cercana con el Señor. Y cuando llegue el final de los tiempos, cuando el novio nuevamente venga por su iglesia, ellos estarán totalmente desprevenidos. Pero sucede que habrá una parte de la iglesia que el Señor estará cultivando, estará trabajando constantemente, estarán en comunión constante y de esta manera ellos estarán preparados para cuando venga el Señor. La pregunta en este caso sería, ¿quién soy yo y qué lugar estaré ocupando en aquel día? ¿Será que estoy en comunión constante? ¿Será que soy consciente de que para cumplir con los propósitos del Señor debo de estar acudiendo a esa fuente de vida constantemente? ¿O será que puedo decir, bueno, realmente el Señor ya tardó más de 2000 años? Puede que Él dilate mucho más. Aún estoy muy joven para eso. Mejor más adelante lo hago. O algunos dirán, bueno, eso pude hacerlo cuando estaba joven, ahora ya soy viejo, ya necesito dedicarme a otras cosas, dedicarme a la familia, etc. Será en otro momento, lo voy a hacer pero en otro momento. Realmente, hermanos, es durante toda la vida que nosotros debemos estar acudiendo a esa fuente de vida, a esa fuente de aceite. Por lo tanto, en el versículo 13 remata esto diciendo que por eso es necesario que los discípulos estén siempre atentos al regreso. Que los discípulos estén siempre con esa expectativa, con esa emoción de esta novia que se va a casar y que está esperando que el novio llegue para que la lleve en sus brazos juntamente con él al lugar a donde pasarán la eternidad. Y es así como nosotros también podemos vivir dentro de esta realidad, hermanos. Así que el Señor quiere que estemos preparados para ese regreso. Pero para estar preparados debemos estar en comunión constante con Él. Eso es lo que espera nuestro Señor de cada uno de nosotros como primer punto al cual nosotros estamos acercándonos, observando y meditando. Vamos a pasar ahora, hermanos, al segundo punto. Dios quiere que le sirvas por medio de los dones que te ha dado. Fíjense qué maravilloso es esto que nos muestra nuestro Señor. Porque en el versículo 15, si nosotros ponemos atención, en la Reina Valera 60, habla acerca de algunas capacidades que el hombre, el amo, ve acerca de sus empleados. Se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual, donde se puede resaltar un poco más. Dice de la siguiente manera:
El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Luego se fue de viaje. Esta parte en la cual él es consciente de cada una de las capacidades de sus empleados y de acuerdo a esas capacidades es como les da, es cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos capacidades, tenemos dones que el Señor nos ha dado. Y entonces esos dones nos han sido dados porque el Señor sabe que nosotros tenemos la capacidad de cultivarlos, de hacerlos mucho más grandes y fructificar de una manera maravillosa. El Señor nos ha observado, el Señor nos ha creado, nos ha hecho, somos de Él. Y por lo tanto Él sabe perfectamente qué somos capaces de hacer y qué no somos capaces de hacer. Él es muy consciente de nuestras limitaciones y Él es consciente de cuánto podemos crecer. Él es consciente de que ciertamente algunas cosas hoy en día no podríamos hacerlas porque nos faltaría estudio, porque nos faltarían herramientas, porque nos faltarían distintas cosas, pero hay muchas otras cosas que sí podemos realizar, que sí podemos llevar a cabo porque tenemos todo lo necesario. De esta manera Él nos observa y entonces nos encomienda distintas tareas. ¿Cuál será el don que tienes tú, querido hermano? ¿Cuál será el don que tengo yo? Ciertamente iniciamos con pocos dones, el Señor nos va dando poco a poco y posteriormente el Señor va agregando a esa lista de dones muchos más. Pero la pregunta en este caso, en este primer punto, del segundo punto mayor que estamos viendo es, ¿cuáles son esos dones? Y esos dones han sido dados porque Dios ha visto en ti la capacidad para desarrollarlos, para hacerlos crecer. Por eso es que en esta parábola el Señor está instruyendo a cada uno de sus discípulos y les está diciendo en otras palabras, ustedes tienen diversos dones y estos dones los deben ocupar para distintas cosas que yo les mando ahora. Ustedes tienen la capacidad para hacerlo, de manera que no hay excusa. No podemos decir, Señor, tú me has enviado a algo imposible. Tú me has enviado a algo que yo no puedo hacer, porque si el Señor nos está demandando algo, es porque Él sabe que nosotros podemos llevarlo a cabo. Es como cuando nosotros enfrentamos las tentaciones. El Señor nos ha dicho, hasta ahora no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, que no esté a nuestro nivel. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que la podamos soportar. Es decir, que en cada una de las tentaciones que nosotros enfrentamos están de acuerdo a nuestro nivel, de manera que todas las tentaciones que se nos presentan las podemos pasar porque el Señor ha evaluado y entonces Él conoce que podemos pasarlas, que podemos ser victoriosos. De manera que no tenemos excusa en estos dos puntos. No podemos decirle, Señor, esas tentaciones eran muy fuertes. Señor, yo no tenía la fuerza. Él nos va a decir, tú tenías la fuerza para hacerlo. El Señor, yo no podía, no tenía las capacidades. Tú me estabas llamando a hacer un trabajo que yo ni siquiera conocía. El Señor nos va a decir, yo te estaba preparando, yo te estaba dando todo lo necesario para que lo realices. De esta manera entonces el Señor quiere resaltar esta verdad. Él nos ha dado la capacidad para realizar distintas actividades. Ahora, posteriormente dice que cada uno de estos entregó lo que pudo hacer. Por lo cual, cada uno le dio de acuerdo a la responsabilidad que le entregó. Pero en este pasaje dice, el hombre le dijo al hombre que le había dado 5,000 y que le dio el doble, le dijo esto nuestro Señor: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a entregarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Fíjense bien cómo es que el Señor primeramente nos da una pequeña porción, nos da algunos dones. Pero cuando nosotros nos mostramos fieles ante su presencia, cuando eso que nos ha dado lo consideramos como el tesoro más importante que podríamos tener en nuestras manos y echamos toda nuestra fuerza, toda nuestra actitud, todo nuestro tiempo en eso,
entonces esa inversión va a crecer, va a dar muchos frutos y el Señor nos dirá, muy bien, ahora te voy a agregar estas bendiciones más, te voy a dar aún más dones, te voy a poner en un lugar con mucha más responsabilidad. Es decir, hermanos, poniéndolo gráficamente en la práctica de la iglesia. Tal vez un día nosotros llegamos a la iglesia y solamente éramos miembros fraternales. Pero nosotros mostramos fidelidad al asistir, mostramos fidelidad en la comunión con la iglesia, en la comunión con nuestro Señor. Y entonces queremos hacer de nuestra asistencia algo formal. Queremos dedicarnos a la iglesia, queremos dedicarnos a la obra del Señor. Y por lo tanto decimos, yo quiero hacer mi discipulado y quiero ser miembro en plena comunión. Una vez ya estoy como miembro en plena comunión, entonces digo, ahora me gustaría servirle al Señor en otras de las áreas a las cuales la iglesia está brindando este servicio. Y entonces el Señor nos capacita para ser anciano, para ser diácono o incluso nos llama para ser pastor. Pero eso no queda ahí, sino que el Señor también nos puede llamar para ser misioneros de otros países, nos puede llamar también para ser dirigentes de alguna célula, nos puede llamar para ser dirigentes de algún grupo de discipulado. Es decir, que una persona que comienza con lo mínimo, que es asistir a una iglesia, de ese lugar no solamente va a quedar ahí, sino que va a crecer. El rumbo natural de un cristiano es que crezca, que llegue a los lugares más altos y desde ahí ayude a los que están abajo a seguir subiendo. El Señor entonces nos llama a cada día estar esforzándonos. Y para esto, cuando estamos, por decirlo de esta manera, abajo, cuando estamos iniciando, Él nos va dando esos dones, nos va dando esas capacidades, de manera que cuando Él nos llame a ser misioneros, pastores, ministros, cuando nos llame a ser dirigentes de algo, Él no solo nos dará ese lugar, sino que nos dará todas las capacidades, todos los dones que el Señor que nosotros requerimos para desarrollar esa actividad. Y eso es entonces lo que el Señor está tratando de mostrarnos en estos momentos. Vuelvo a decir entonces, no hay excusa para decir, Señor, es que estoy muy joven, es que no puedo, es que el tiempo y muchos más pretextos. El Señor entonces dice, muy bien, ahora te encargaré cosas más importantes. Pero ¿qué sucede con aquellos que piensan de esta manera? Soy muy pecador. Realmente para sumergirme en las cosas de Dios, pues es necesario no fallar, es necesario tener una vida diferente. Primeramente, necesitaría arreglarme, necesitaría consagrarme, necesitaría cambiar distintos hábitos en mi vida y de esta manera entonces ahora sí podría incluirme en la iglesia, pero ahora no puedo. ¿Por qué? Porque el Señor es muy santo, muy justo, y yo a la primera le fallaría. Por lo tanto, mejor no me comprometo. Fíjense, hermanos, que este es un pensamiento muy común. Pero esto está reflejando nuestra falta de conocimiento de Dios. En este pasaje que nosotros estamos meditando, este siervo, lo que dice acerca de su amo es que él es muy exigente. Y no se marcan distintas cualidades de él, solamente se dice que él es muy exigente. Entonces, lo que el siervo está haciendo y está actuando es actuar de acuerdo a su miedo, es actuar de acuerdo a una idea que él mismo se ha hecho de su amo, y de esta manera realmente no está conociendo totalmente a su amo. No lo conoce, y por lo tanto, por esta idea, él se ha generado miedo, se ha generado mentiras de su amo a sí mismo, y esas mentiras le han llevado a esconder ese don, a no ponerlo en práctica. De manera, hermanos, que en muchas ocasiones nosotros llegamos a decir esto, es que estoy muy joven, es que no tengo las capacidades. Y el Señor nos diría, tienes las capacidades. Ahora, lo complicado
lo doloroso para muchos, está en el versículo del 26 al 27, donde el Señor le dice que a esta persona que no quiso hacer nada por ese miedo que le tenía a su amo, por ese desconocimiento que le tenía, entonces le fue quitado todo y fue expulsado. Y dice, ahí lo único que tendrá como amigo será el miedo y el terror. Sus compañeros serán el miedo y el terror y el rechinar de los dientes. Un miedo abrasador, una circunstancia muy complicada. ¿Por qué? Porque lo poco que el Señor había puesto en sus manos no fue bien administrado. Se dejó ir por alguna concepción que le habían dicho, por algo que quizá los empleados decían acerca del amo, o que él había visto por alguna ocasión, y por lo tanto decidió mejor esconderlo. Decidió mejor ni tocar ese tesoro que le habían dado, porque no vaya a ser que cause algo malo. ¿Qué tal si lo invierto y pierdo ese dinero y entonces me va a ir mal a mí? No, mejor no lo hago, mejor ni me involucro en eso, mejor lo escondo, cuando regrese se lo doy y todos felices. Realmente, hermanos, el Señor nos está mostrando aquí que los dones no son para esconderse, los dones son para explotarse, son para servir. De esta manera, hermanos, el llamado que el Señor nos está haciendo en este segundo punto es que Él quiere que le sirvamos por medio de los dones que Él nos ha dado. Y ante esto no tenemos excusa. Él nos ha dado las capacidades. Y para ir finalizando, hermanos, vamos al punto número 3. Jesús vendrá por segunda vez. ¿Qué cuentas le entregarás? En muchas ocasiones he escuchado en distintos hermanos de distintas iglesias que tanto los pastores como los líderes de presbiterios, asambleas, etcétera, van a entregar cuentas, y ciertamente es así. El presidente de la república, diputados, etcétera, todos y cada uno van a entregar cuentas del lugar donde el Señor les ha permitido estar, y de esta manera entonces ellos presentarán todo frente al Señor. Pero la realidad, hermanos, es que no solamente son ellos, sino que cada uno de los miembros de la iglesia les pedirá cuentas. Porque no solamente a ellos es quienes les ha dado responsabilidades, sino que a un padre de familia le ha dado la responsabilidad de estar al tanto de su familia, juntamente con su esposa. Su esposa está al tanto de la familia, está juntamente con su esposo, siendo autoridad, de manera que el Señor también les pedirá cuentas de sus hijos. Un empleado también tiene que estar dando cuentas a sus jefes, y no solamente a ellos, sino que también tiene que dar cuentas al Señor. Un miembro de iglesia no solamente tiene que asistir a los cultos, sino que también va a dar cuenta de todo el testimonio que él ha hecho, de todas las actividades que él ha realizado. De manera que cada uno de nosotros entregaremos cuentas al Señor. Sea el lugar en el cual estemos, entregaremos cuentas. Recordemos la parábola anterior. El Señor le dio a muchos mucho y a algunos les dio un poco menos. Pero eso no significó que a todos les demandó de la misma manera. A cada uno les demandó de acuerdo a lo que les dio, y fue justo, fue misericordioso, pero también a los que les dio y no hicieron absolutamente nada, también estableció su justo juicio. Así que vendrá por segunda vez. ¿Qué cuentas le entregaremos nosotros al Señor? Eso es algo que debe estar retumbando en nuestros corazones constantemente. Es algo que debe estar guiando nuestra vida constantemente. ¿Qué cuentas le estaré dando al Señor? Fíjense qué importante es esto. Vendrá el Señor con toda autoridad y de acuerdo a nuestra fe nos apartará. Dice la Escritura que apartará como aquel pastor que aparta a las ovejas de los cabritos. A las ovejas las pondrá en lado derecho y a los cabritos del lado izquierdo. En este caso está queriendo hablar acerca de esas personas que tuvieron fe y vivieron de acuerdo a lo que el Señor Jesús había predicado y había dicho y había hecho, y a las personas que hicieron caso omiso de esto. Todos ellos serán apartados en este día final. Entonces, de acuerdo a los dones, de acuerdo al propósito al cual hemos sido llamados, el Señor nos pedirá cuentas.
Fíjense bien de qué manera nos pedirá cuentas o cómo es que nosotros llevamos a cabo cada uno de los dones que el Señor nos ha dado. Y ante esto, antes de explicarlo, me da mucha risa porque algunas ocasiones llegamos a decir, bueno, yo puedo alabar a Dios en mi hogar, yo puedo ver el culto en mi hogar. No es necesario ir a la iglesia, no es necesario relacionarme con nadie más. Fíjense bien cómo es que los dones solamente pueden tener impacto en las personas. Es decir, que para desarrollar nuestros dones, para desarrollar aquel propósito al cual el Señor nos ha llamado, tenemos que relacionarnos con la iglesia y con las demás personas. ¿Por qué? Fíjense bien, este pasaje dice que a los de su derecha les dirá: bienaventurados ustedes, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron agua, cuando estuve desnudo me vistieron. Y entonces sigue explicando el Señor y las personas justas dicen: Señor, ¿cuándo hicimos eso? Yo que recuerde, no me acuerdo haberte vestido, haberte dado de comer. Además eres el Rey de Reyes, ¿cómo es posible? Y el Señor les dirá: por cuanto a uno de estos mis hermanos lo hicieron, a mí me lo hicieron. Fíjense, hermanos, cómo el Señor nos está llamando a alabarlo, a servirlo por medio del servicio a los demás. En nuestro hogar sí podemos tener comunión, pero en nuestro hogar, hermanos, está rodeado de 4 paredes y no nos damos cuenta de la necesidad que hay afuera. No nos damos cuenta de la necesidad que tienen nuestros hermanos. Y ante esto, cada uno de nosotros hemos hecho ojos ciegos. Pero el Señor nos dice: cada uno de los dones que te he dado no es para ministrar tu casa. No te di el don de predicar para que le prediques a las paredes y a tus muebles tan hermosos que tienes. Te di el don para que prediques a las naciones. No te di el don de servicio para que limpies tu casa y la adornes. Te di el don de servicio para que vayas y sirvas a los demás. Fíjense entonces cómo cada uno de los dones que el Señor nos ha dado tienen su aplicación en ayudar al prójimo. Y cuando nosotros ayudamos a nuestro prójimo, cuando le servimos, es entonces cuando estamos adorando y alabando a nuestro Dios. De manera entonces, hermanos, que nuestra vida debe estar en servicio. Y cuando nuestra vida está en servicio, entonces adoramos a nuestro Dios. Fíjense cómo es que a través de esto estamos siendo luz a las naciones. Estamos siendo luz a cada una de las personas que nos rodean cuando servimos. Ahora, hermanos, para concluir con toda esta meditación, fíjense bien lo que dice el capítulo 26 del 6 al 13. Es lo que estábamos meditando el día miércoles de la semana pasada. El Señor nos llama a dar una adoración que supera lo normal. Lo normal, hermanos, es que cuando vamos al metro podamos ver a personas que necesitan dinero y le podamos dar 10 pesos, 15 pesos. Lo normal es ayudar a una persona anciana que quiere cruzar el semáforo. Eso es una adoración normal. ¿Eso satisface al Señor? Claro que sí, no estoy diciendo que no. Pero nosotros somos llamados a una adoración aún mayor, a una adoración que supere a lo normal. Fíjense cómo hoy hay muchas personas que son muy admiradas, son muy buenas. Hay médicos muy amables, pero no son creyentes. Hay enfermeras muy amables, pero no son creyentes. Hay profesionistas muy amables, pero no son creyentes. Y entonces nuestra adoración debe superar aún esas expectativas normales que hoy podemos ver. Que no se diga, ese doctor es muy amable, sino que se diga, ese doctor se pasa de amable, realmente lo da todo por sus pacientes. No he visto una pasión como tal por él, un respeto, una admiración por el paciente. En este caso, servidores públicos, no he visto a alguien tan atento, no he visto a alguien que te atienda de tal manera que te lleva hasta que finalizas tu trámite y entonces hasta ese momento se da por satisfecho. Es decir, nuestro servicio tiene que ser aún mayor. De manera, hermanos, que este llamado es para cada uno de nosotros. El Señor nos llama a servir y a adorarle aún fuera de lo normal.
así como esta mujer derramó aquello tan caro ante la presencia del Señor, y así es como le preparó para su muerte. Queridos hermanos, adoramos a un Dios que ha resucitado, y Él nos llama a que podamos responder en fe en cada uno de estos puntos que hemos visto. Que así sea en nuestras vidas, queridos hermanos. Dios les bendiga. En respuesta a este mensaje, hermanos, entonemos el himno número 610, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? Adorar a nuestro Dios por medio de las ofrendas, y para ello les invito a escuchar la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Crónicas 29:14, y dice así: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Vamos a entonar, hermanos, el himno número 440, mi ofrenda. Que esa ofrenda que pueda ayudarte.
Señor, porque nuevamente nos das este enorme privilegio que es el de ofrendarte y el de entregarte nuestros diezmos, Padre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque tú has sido bondadoso para con nosotros, y de lo mucho que tú nos das, Señor, solamente nos pides una pequeña parte, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has bendecido, porque tú eres bueno para con tu pueblo, Señor. También, Señor, te quiero dar gracias por la vida de mis hermanos que dieron, Señor, y por los que no pudieron dar, Señor. Te pedimos que tú sigas supliendo todas sus necesidades, Padre. Gracias, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer la oración final. Oremos. Señor, en esta hora nuevamente oramos ante tu presencia, agradeciéndote por este momento de culto que hemos realizado. Gracias, Señor, por todos los medios que tú has puesto para que podamos reunirnos y estar gozosos alabando tu nombre. En esta hora, Señor, también somos conscientes de que tú nos llamas a seguir creciendo, a seguir sirviéndote, Señor, en tu iglesia y en todos los lugares a los cuales nos has llamado. Por lo cual en esta hora nos despedimos, Señor, de este momento, pero sabemos que durante la semana realizaremos distintas actividades, ya sea por trabajo, ya sea nuestras actividades normales en el hogar, con amigos, Señor, en distintos lugares. Por lo cual, Padre, en esta hora te pedimos que tú seas con tu amada iglesia. Que nos ayudes, Señor, que nos dirijas con tu mano poderosa. Sabemos, Padre, que tú nos has dado la capacidad, nos has dado los dones para realizar todo aquello que nos demandas. Y queremos responder en fe, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Queremos realizarlo, Padre. Y queremos entregarte cuentas, Señor, que te agraden. Queremos entregarte una vida consagrada, una vida que está al pendiente, Señor, de tu venida. Por lo cual te pedimos que nos sigas fortaleciendo y que, Señor, nos sigas llamando a nuevos retos, a nuevas actividades, Señor, que estamos dispuestos a servirte. Padre, sé con nosotros en esta semana. Te agradecemos, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te agradecemos por tu amada iglesia, Señor. Oramos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a escuchar los avisos. Primeramente, les esperamos el siguiente domingo a la misma hora. Esperamos que todos puedan participar, hermanos, en el culto del día domingo. También esperamos, hermanos, que puedan participar en Génesis en Diálogo, que es a las 10 de la mañana. Y también en los ensayos de coro, los hermanos que estén participando estén muy al pendiente. Pero también, hermanos, seguimos haciendo el llamado. Si alguno de ustedes quiere participar en el coro, pónganse en contacto con nosotros y les tomaremos en cuenta y nos dará mucho gusto, hermanos, que estén participando también. Entonces, nos vemos también en el ensayo. De lunes a viernes, hermanos, recuerden, estamos en la oración diaria a las 7 de la noche. Y en los miércoles estamos meditando acerca del libro de Cantares. Así que estén muy atentos, esperamos que todos puedan participar, que no decaiga el ánimo, hermanos. Recordemos que la iglesia vive por oración y fe. Así que, hermanos, sigamos orando a nuestro Dios. El próximo sábado, hermanos, tenemos a las 2 de la tarde la grabación del coro para nuestro aniversario. Y también tenemos a las 3:30 el ensayo con los hermanos de música y también la grabación. Entonces, hermanos, estén muy al pendiente de estas actividades. Hermanos, el domingo 25 es nuestro aniversario. Así que estaremos participando de este culto tan especial. Así que esperamos que puedan estar atentos a los avisos que se estarán dando con respecto a esto. Hermanos, esos serían todos los avisos que tenemos por ahora. Si hubiese algún otro, lo estaremos haciendo llegar por medio del grupo. Queridos hermanos, ha sido un placer compartir estos momentos de culto con cada uno de ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo.